cada vez que tengo la oportunidad de poder estar acá, reunirnos con cada uno de ustedes y que podamos de verdad ser, como decir la palabra, alineado, ser edificado, pero que esto que se hace realmente haga algo en nosotros, que todos los días nos esté comprometiendo con la causa, que todos los días nos esté direccionando, que todos los días, que cada vez que nos reunamos acá en este lugar, realmente podamos irnos con un aporte más a nuestra vida, a la vida que Dios nos ha dado, a la vida del Espíritu, y que todos los días se vaya desplazando más el deseo de la carne, la guianza del alma, pero esto solamente se logra solamente de una manera, y lo vamos a decir a través de la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón para el día de hoy. Yo quiero que usted le diga a la persona que está al lado tuyo, dile, qué lindo es, vamos a díselo a alguien, qué lindo es saber que hay un Dios todopoderoso, todo glorioso, y que ha provisto salvación. Amén. El tema que hoy nos convoca a nosotros es: no hay salvación sin reino. Y quiero leer algunos versos que considero importantes para que nosotros podamos tener un fundamento sobre esta enseñanza. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Repito, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Todos nosotros hemos hablado y hemos escuchado de lo grande y de lo lindo que es la salvación y de lo maravilloso que es esto para cada uno de nosotros. Y poder ver acá como fundamento este verso de Colosenses capítulo 1, verso 13, nos ayuda a nosotros a esclarecer qué tipo de salvación es que nosotros hemos recibido, o examinar si de verdad somos salvos. Nosotros normalmente, como hijos de Dios, casi siempre hemos sido muy llevados por las palabras de los predicadores. Hemos sido muy arraigado a lo que se nos ha enseñado, y eso no está mal, porque se supone que todo predicador, cada pastor, todo maestro, se supone que debe usar bien la palabra de Dios para enseñar, ¿entiende? Entonces, ahora bien, pero ¿qué pasa cuando nosotros como hijos de Dios solamente somos llevados por la palabra de aquellos que nos enseñan? ¿Qué pasa cuando el que nos enseña está errado o está equivocado? ¿Dónde queda la labor de lo que se supone que ocurrió en nosotros para que nosotros tengamos hambre y deseo de escudriñar la palabra y de allí poder identificar realmente el diseño de Dios, la voluntad de Dios y lo que realmente implica la salvación? Y para eso este verso de Colosenses capítulo 1:13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a un reino. Y ese traslado debería ser la tarea de nosotros, poder ver, poder identificar ese reino. Ese reino allí implica algo que es lo que va a permitir que nosotros vivamos para la entera gloria de Dios aquí en la tierra. Y exactamente nosotros tenemos como eslogan como eslogan en la visión: tiempo y forma.
Porque todos nosotros, mientras estemos acá en la tierra, tenemos un tiempo. Pero también dentro de ese tiempo tendremos un tiempo que estaremos en forma. Pregúntale a la persona que está al lado tuyo, ¿qué tan salvo eres que tú vas a aprovechar en tiempo y en forma esa salvación? ¿Qué tan en forma tú y yo hoy estamos? Nosotros hemos fragmentado el evangelio. Usted verá que hay personas que le preguntan a usted, ¿cómo está tu vida de oración? Otros te van a preguntar, ¿cómo está tu vida congregacional? ¿Cómo está tu vida en la lectura de la palabra? ¿Cómo está tu vida en el ayuno? Y normalmente nosotros los cristianos estamos viciados a estas preguntas. Y yo no creo que estas preguntas deberían existir en nosotros. Porque se supone que nosotros hemos sido trasladados a un reino. Si hemos sido salvos por Él, hemos sido trasladados a un reino. Y en ese reino de Cristo que ya portamos la vida, se supone que esa vida se va a expresar. Nosotros no tenemos vidas fragmentadas. La vida de oración no existe. La vida de lectura de la palabra no existe. La vida de ayuno no existe. Lo único que existe es una vida en nosotros. Y Él quiere expresarse en todo. Eso es lo que es real en nosotros. Diga conmigo, pero nos hemos viciado. Porque las palabras nosotros las asociamos como que si vienen de parte de Dios. Porque se oye muy lindo cómo está tu vida de oración. Mire familia, le voy a decir algo muy importante en esta mañana. Si alguien no ha sido salvo, no tiene lo que supuestamente quieren decir las personas como vida de oración, como vida de lectura de la palabra, como vida de ayuno, como vida de generosidad. No hay forma porque Dios no fragmenta. Dios no nos da la vida poco a poco. Dios nos da una vida. Esa vida es salvación. Es por eso el tema de esta mañana. No hay salvación sin reino. Si yo digo pertenecer al reino de Cristo, es porque Él me escogió, es porque Él me salvó. Y si me salvó, entonces yo voy a empezar a expresar poco a poco eso que Él hizo en mí. Amén. La salvación nos introduce al reino de Dios. Es una introducción. Nadie puede decir soy salvo si Dios no lo hizo. Recordemos que usted y yo no somos salvos el día que levantamos las manos. Hay mucha gente que ha levantado la mano en el mundo. Reconozco a Cristo y todavía Cristo no ha entrado ahí. Porque se le dijo y se le predicó, oh sí, si tú levantas tu mano ya eres salvo. Déjame decirte algo, esto es una obra del Espíritu Santo. De hecho, quien levanta la mano por el Espíritu Santo, ni siquiera él mismo, es Dios quien pone, porque le dice la palabra, que Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad. La salvación no es solamente ser perdonado, es ser trasladado a un reino. Dios no solo nos quiere sacar a nosotros de las tinieblas, sino que nos trasladó a otro reino. Y ese reino es la encomienda de nosotros todos los días, poder expresar, poder vivir, poder entender el protocolo de ese reino para vivir a la altura del reino al que fuimos trasladados. Número 2, no hay reino. No hay reino si no hay un rey. Señores, yo no quiero ser duro, pero sí quiero ser intencional. Muchas personas en el mundo quieren vivir así desorganizadamente, sin intención. Yo quiero hoy ser intencional porque deseo que la palabra pueda llegar a nuestro espíritu y que nosotros podamos a partir de empezar a vivir conforme a ese plan, conforme a ese diseño. No hay reino sin un rey. Nosotros no podemos decir que pertenecemos a un reino si el rey no es la cabeza, si el rey no está presente. Y yo no quiero que nosotros vivamos una falsa realidad de la salvación ni del reino. Yo creo, y yo no voy a pecar con esto que voy a decir, yo creo que hemos hecho ídolos. Hemos hecho ídolos de la salvación.
porque es muy lindo y es muy bello que nosotros podamos decir que yo soy salvo, que ya Él pagó por mí, y pudiera ser que ese haya sido un ídolo que tú y yo estemos edificando, porque si yo tengo aquí como tema, no hay reino sin rey. Se supone que yo me someto a ese rey. Amén. Quiero leer el verso que corresponde a eso. Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Suele pasar en mucha gente en el mundo que le llamemos Señor, que le llamen Señor, pero no están dispuestos a hacer lo que Él dice. Pregúntale a la persona que está a lo tuyo, ¿está dispuesto? ¿Está dispuesto a hacer lo que Él dice? Porque si decimos pertenecer a ese reino, si decimos pertenecer a Él, se supone que todos los días nosotros estamos haciendo su voluntad, sometiéndonos al señorío de Él, porque no hay reino. Número 2 dije, sin rey. Jesús no vino solamente para salvar a la gente, vino para hacernos parte de su reino. Y en ese reino hay autoridad, en ese reino hay gobierno. Y si hay autoridad y hay gobierno, diga conmigo, yo necesito someterme. Yo necesito someterme. Número 3, la gracia nos enseña a vivir bajo su gobierno. Si mucha gente hoy ha hecho de la gracia, ¿una qué? ¿Una desgracia? No. La gracia nos hace parte, nos enseña a nosotros a vivir en su gobierno. Esa gracia que hoy nosotros podemos disfrutar de recrearnos, que yo lo creo, familia. Yo no estoy poniendo la carga más pesada. Yo no estoy diciendo que la gracia no fue suficiente. Es suficiente, no tenemos que hacer nada para ser salvos. Pero lo que yo quiero que sepamos en esta mañana es que no es solamente que nos salvó, no es solamente que nos dio su gracia, es que Él lo hizo con un plan, es que lo hizo con una intención, es que lo hizo porque Él quería hacernos parte a nosotros de su gobierno. Él quiere y quiso que nosotros gobernáramos juntamente con Él. Amén. Y quiero leer a Tito capítulo 2, verso 11, para que nos dé un poquito de luz al respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué? A todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por lo tanto, si se ha manifestado para salvación a todos los hombres, es porque nosotros debemos constantemente vivir en ese gobierno, expresando esa salvación a fin de que aquellos que todavía no han recibido la luz, no han recibido la gracia, no han recibido ese gobierno de Cristo, puedan ser alcanzados por nosotros. Número 4, el gobierno de Dios es una obra interna en nosotros. ¿Es una obra cómo? En nosotros. Dios, fíjese, voy a decirlo de esta manera. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, que Él pone su Espíritu Santo en nosotros, que ya somos propiedad de Él, eso no ocurre afuera, eso ocurre aquí dentro. Ese día, al nacer de nuevo, fuimos bautizados por Él, por su Espíritu Santo. Ese día fuimos bautizados por su Espíritu Santo. Ese día ya somos propiedad de Él. Y eso que ocurre ahí a partir de, por eso que nosotros hablamos de la nueva vida. La nueva vida no ocurre en el bautismo en agua que hacen las congregaciones. La nueva vida ocurre ahí en ese momento cuando tus ojos son abiertos. Cuando tú naces de nuevo, ahí tú naciste de nuevo. Ahí tú eres parte de un reino. Ahí mismo estás siendo trasladado al reino, al gobierno de Dios. Y como ocurre internamente, entonces internamente esa nueva vida empezará a ordenar todo. Internamente yo odio a Anabel, odio a Yajaira. Esa vida que ahora
ya es nueva, empezará a amar. Nadie te va a enseñar a amar. Un pastor no tiene que enseñarte a amar. Un maestro no tiene que enseñarte a perdonar. La nueva vida naturalmente se va a empezar a expresar de esta manera, perdonando, amando, siendo generoso. Por eso yo no creo en que nosotros los pastores tenemos que estar hablando de diezmo. Tenemos que estar hablando que ofrende, que ofrende, que ofrende. Lastimando, a veces golpeando, manipulando la gente para que hagan esto, lastimando a la gente. Venga a la iglesia, si no el diablo te va a llevar. No, 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 no. Si la salvación no ocurrió, si la salvación no ocurrió, no hay gente generosa, no hay gente perdonadores, no hay gente que amen, no hay gente fieles, no hay gente comprometida, porque nunca hubo salvación. Solamente hubo gente que empezó a ir a la congregación, pero nunca fueron salvos. La salvación se expresa en miles de maneras. Porque si soy parte de un reino y de un gobierno, eso ha de expresarse. Diga conmigo, porque ocurre aquí dentro. Vamos, dígalo, dígalo, ocurre aquí dentro. Si lo siente muy fuerte, la idea no es lastimarle. La idea es volver a encauzarnos al propósito, porque ¿qué decimos que somos salvos? Porque ¿qué decimos que somos de Él? Porque ¿qué decimos que somos de su reino? Y como parte de su reino, nosotros necesitamos volver a entender algunas de las cosas que se perdieron. Amén. Amén. El reino no comienza con reglas externas, sino con la vida de Cristo operando dentro de nosotros. Dios gobierna desde lo interior por medio de su Espíritu. El verdadero gobierno de Dios transforma el corazón antes que la conducta. Cuando Dios viene, cuando Dios entra, cuando Dios pone su Espíritu Santo, que es la persona de Cristo, porque por eso Él nos ve a nosotros como su Hijo. Por eso Jesús es nombrado el primogénito. Entonces Dios no viene directamente a hacer cosas externas. Sí, en el tiempo se va a manifestar todo eso. Pero diga conmigo, aquí adentro, Él viene a ordenarlo todo. Diga conmigo, porque es una vida. No son 3, 4 ni 5 vidas. No es una vida secular, mi vida de trabajo, mi vida de familia. No, no, no. Es una vida que tiene jurisdicción en todos los aspectos de nosotros. Es una vida que tiene capacidad para todos los asuntos de nosotros. Y esa vida es a la que nosotros hemos sido trasladados. Y si hoy se te olvidó, yo vengo a recordártelo. La nueva vida se expresa naturalmente. Gerson, ok, entonces si yo no estoy expresando nada de la nueva vida, ¿qué creen ustedes que ha pasado? No hay vida. Donde no hay vida, no hay nada que se pueda expresar de Dios. Usted me quiere decir que si yo soy de Dios, si yo tengo la vida, yo entonces tengo que ser fiel en todo. Yo no estoy diciendo que no te puede equivocar. Lo que estoy diciendo es que si ocurrió la vida dentro de nosotros, entonces se va a empezar a expresar poco a poco. Y oiga esto con mucha atención. Dios fue quien se propuso algo en nosotros. ¿Cuál es la gran noticia de esto? La gran noticia de esto es que tú y yo no somos capaces. Mas sin embargo, Él nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto. Él, si te hizo competente y se propuso en sí mismo perfeccionarnos, diga conmigo, Él lo va a lograr. Él lo va a lograr. Lo único que yo quiero lo único que yo deseo es asegurarme de conocerlo bien y de saber que la vida ya me posee. Si la vida te posee, independientemente de todo, Él te va a perfeccionar. Número 5, la salvación tiene como fin expresar a Cristo en todo el sentido de la palabra. La salvación tiene como fin expresar a Cristo en todo el sentido de la palabra. Dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Si yo he creído, si es por medio de la fe, esa fe allí es Cristo. Por medio de Cristo fui salvo. Esto es para yo expresarlo
Esto es para que Cristo sea proyectado en mi vida en todo el sentido de la palabra. Dios no nos salvó únicamente de un juicio. Dios no nos salvó de un infierno solamente. Dios nos salvó y nos está salvando hasta de ti mismo. De mí mismo Dios me está salvando. Mi tendencia natural humana es al mal. La gente hoy quiere dividir algo y yo quiero esclarecerlo en esta mañana. No se trata de que si yo hago cosas buenas. No se trata de que si yo hago cosas bien. Hoy le vuelvo y les recuerdo que del árbol que Adán y Eva comieron fue del árbol del bien y del mal. Por lo tanto, no crea que tu vida o que nuestras vidas son justas o están en el orden de Dios porque hacen cosas buenas. Usted y yo podemos hacer muchísimas cosas buenas y al mismo tiempo estar desconectados totalmente de la vida de Dios. Una cosa es hacer cosas buenas y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Y mi invitación en esta mañana es que hagamos la voluntad de Dios. Que vivamos exactamente bajo el gobierno de Él. Porque la salvación tiene como fin expresar a Cristo en todos los niveles, en toda la dimensión. Porque no solamente quiere salvarnos de un juicio, sino que quiere salvarte de ti mismo. De ti mismo. Recordemos que ese daño que se cometió en el huerto hizo daños específicos, daños colaterales, daño en todo el sentido de la palabra. Y Dios lo único que hizo fue, cuando vino a la tierra a salvarnos, fue volver a construir todo. Fue reconciliarnos con el Padre. Una vez reconciliado con el Padre, a nosotros nos corresponde ser funcional. Amén. La evidencia de la salvación es una vida que expresa el gobierno y el carácter de Cristo. La evidencia de salvación es una vida que expresa el gobierno y el carácter de Cristo. Hay alguien aquí que quiere, que tiene hambre, que tiene deseo de expresar esa vida, de expresar ese gobierno, de expresar ese carácter. Porque esas son las evidencias de que yo fui salvo. Amén. Esas son las evidencias de que Cristo me alcanzó. Esas son las evidencias de que ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Por eso en esta mañana el tema fue, ¿alguien lo recuerda? No hay salvación sin reino. Si Él es la cabeza y nosotros decimos ser parte del cuerpo de Cristo. Si Él es la cabeza, lo repito, y nosotros decimos ser parte del cuerpo. Si la cabeza me dice a mí, mueve este brazo, mire, naturalmente lo muevo. Mueve los pies, camino, mira cómo camino. Hay algo aquí que da la orden. Y este cuerpo naturalmente responde. Wow, Gerson, qué terco eres. Tú no respondes cuando la cabeza de Cristo habla. Wow, Joanny. Wow. Iglesia, si somos del cuerpo, naturalmente respondemos al orden de la cabeza. Eso implica que yo estoy bajo el gobierno. Eso implica que estoy bajo el señorío de Cristo. Eso implica que soy iglesia. Porque la cabeza habla, la cabeza dice algo y el cuerpo obedece. Hay alguien aquí que está dispuesto a ser parte del cuerpo, a obedecer, a escuchar, a someterse a ese señorío. Si usted lo cree, diga amén. Si usted lo cree, diga amén. Por muchísimos años hemos sido muy viciados a la religión. Y yo estoy muy consciente que la religión nos golpeó. Yo estoy muy consciente que hubieron predicadores muy duros que nos golpearon. Yo estoy muy consciente que la iglesia nos maltrató en un tiempo. Yo estoy muy consciente que la iglesia no fue precisa por muchísimo tiempo. Pero también yo estoy consciente de que hay miles de gente que quieren vivir una vida muy cómoda. Queremos vivir muy cómodo. Y no está mal el confort y la comodidad, siempre y cuando sea entendida correctamente. ¿Cuál es el confort en el que yo vivo como Gerson?
¿cuál es el confort en el que yo vivo? El confort en el que yo vivo es que yo estoy claro y seguro de que Él me salvó, de que soy salvo por Él. Ahora, ¿cuál es la contraparte mía que constantemente cuestiona esa salvación? Ese es Gerson, yo no estoy hablando de usted, ese soy yo. ¿Cuál es la contraparte mía que constantemente cuestiona? Gerson, tú todos los días te estás pareciendo más a Cristo. Gerson, tú todos los días estás procurando someterte al señorío de Él. Gerson, tú todos los días estás logrando ver precisamente a Cristo en ti creciendo. Esa es la contraparte de nosotros. Y no es que tú y yo hoy nos vamos a condenar. No, no es la idea. Pero sí yo creo que todos los días debe haber en nosotros una exageración. Y esa exageración tiene que ver con intención. Y yo no quiero que la intención ni la exageración de nosotros esté movida ni siquiera por un ánimo mío que yo pueda promover. Tenemos culto el domingo. No, míreme. Yo honestamente lo he hecho otras veces y ustedes lo saben. Hemos promovido el culto, hemos promovido la reunión, pero mi anhelo, mi deseo es que lleguen los días donde no haya un anuncio. Y si hay un anuncio, que sean para el que no conoce a Dios, no para el que conoce. Yo creo que la iglesia de Cristo debe madurar, debe avanzar, debe crecer hasta el punto que ya no haya que recordarme la reunión, que ya no haya que decirme a mí que hay que leer las escrituras. No. El Espíritu Santo, si está en ti, ha de guiarte a toda justicia y a toda verdad. Pero mientras tanto hayan personas que constantemente haya que estar llevándolo así, yo creo, familia, y aunque parezca duro decirlo, si es así, si constantemente hay que decirle que ore, si constantemente hay que decirle que lea las escrituras, si constantemente hay que decirle que se congreguen, si constantemente hay que decirle de la vida de Cristo, familia, déjeme decirle que el muerto, aunque le pongan polvo, aunque le pongan un traje, aunque le pongan lo que le pongan en la caja, usted sabe una cosa, está muerto, no tiene vida. Aunque lo vistan de pelotero como en otros países, aunque lo vistan de marino en otros países, aunque le hagan lo que le hagan, el muerto está muerto. Usted solamente tiene vida si Dios entró en usted. Y si Él entró, Él empezó a poner todo en orden. Repito, si Cristo entró, empezó a ordenar todo desde adentro hacia afuera. Yo quiero que seamos parte de esa salvación, la que tiene un motivo, la que me hace intencional. Repito, la que tiene un motivo, y ese motivo es Cristo. Ese motivo es que Él lo hizo por mí. Esa motivación ahora nace de Él, no nace de Daniel, no nace de Joanny, no nace de un anuncio en Facebook ni en WhatsApp. No, nace de Él. Si hoy la iglesia de Cristo desea con todo su corazón expresarlo y ser parte de ese reino, la única cosa que podemos hacer es: Padre, estoy aquí. Te pido perdón por mi falta de entendimiento. Te pido perdón por mi religiosidad. Te pido perdón por mi falsa salvación. Sí, es válido pedirle perdón a Dios. Señor, te pido perdón porque me creo como salvo, pero mi vida no da testimonio de esto. Mi vida todos los días se envuelve en otros asuntos y nada que ver contigo. Y hoy en esta mañana yo quisiera que por el Espíritu Santo, ni siquiera por mi palabra, sino que podamos escuchar la voz de Dios dentro de la tosca palabra mía, porque lo son, pero que podamos escuchar la voz de Dios. Si yo digo ser salvo, si digo ser parte de ese reino, que yo fui trasladado, se supone, entonces mi vida va a empezar a vivir ese plan de Él, ese diseño de Él, ese orden de Él. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Nosotros hemos escuchado que Dios va a tomarse como a sí mismo. Lo hemos predicado.
lo hemos enseñado. Dios no va a salvar a Jeffrey. Dios no va a salvar a Lucy. Dios no va a salvarme a mí. Él va a tomarse a sí mismo. Todo lo que Cristo se va a adherir a Él. Es por eso que nosotros tenemos que tener esa hambre y ese deseo constante que no debe nacer, wow Dios, no debe nacer de algo de afuera, debe ser dentro. Que intrínsecamente tú y yo digamos, papá Dios, sin ti no puedo vivir. Sin ti esto no funciona. Deberíamos nosotros renunciar a la iglesia que se acerca a Él cuando las cosas empiezan a salir mal. Cuando las cosas empiezan a salir mal, ahí sí yo oro. Se me enfermó tal cosa, ayuno. No me está yendo bien en tal área, quiero ofrendar. Oh, ¿qué pasó? No debería ser ese el motivo. No debería ser la razón ni la causa. Las razones deberían ser Cristo como gobierno, como Señor, me hace vivir esa vida constantemente. Constantemente quiero orar y no estoy hablando del sentido religioso que la iglesia establece o que estableció la iglesia. Como vida, como órgano la oración, como parte del cuerpo. Amén. Leer, escudriñar la palabra como parte, como algo esencial que todos los días necesito para conocerlo más, para entender más su propósito, para saber por qué me trasladó, qué fue lo que hizo y para qué. Con esto concluyo. La salvación y el gobierno de Dios son una misma realidad. La salvación y el gobierno de Dios son una misma realidad. No hay salvación sin reino. No hay salvación si no vivo en su reino. Dios nos salva para hacernos participantes de su reino. Dios nos salva para hacernos participantes de su reino, para que Cristo reine en nosotros y sea expresado a través de nosotros en la tierra. No fuimos salvados solo para ir al cielo, que es el gran error de la iglesia cristiana. Nos van a salvar un día, nos van a llevar para el reino un día, para el cielo un día. Dios no nos salvó para eso. Te salvó para que te convierta en la gloria de Él en la tierra. Te salvó para que tú seas testigo fiel de que Él es veraz, de que Él es real. Por eso dice la Biblia que nos hizo testigo. Testigo. Nadie puede ser testigo de algo que no haya visto. Lo hemos dicho en otro tiempo. Si usted no lo vio, no es testigo. Si no lo vio, no nació de nuevo. Si no nació de nuevo, no hay salvación. Si no hay salvación, no está en el reino. Diga conmigo, por eso quiero ver. Diga, quiero ver. De hecho, es una oración sincera que deberíamos hacer siempre. Padre, quiero verte. Quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero verte. Porque tenemos a veces pañuelos, tenemos anteojos que creemos estar viendo y posiblemente no estamos viendo. Y yo creo que sí, que podemos hacerlo. Decirle sinceramente, Señor, yo quiero verte. Porque si logro verte, te voy a reconocer como mi Señor, como mi Salvador. Y tú por tu Espíritu Santo me salvarás y me hará una nueva persona. Y en esa, no una nueva persona, no, me dará una nueva vida, perdón. Y en esa nueva vida, naturalmente, ha de expresarse el Cristo glorioso. Porque para eso me salvó. Al niño pequeño, al niño cuando nace, no hay que enseñarle a tener hambre. Ni siquiera se le enseña a llorar. Por naturaleza, llora. Por naturaleza, le da hambre. ¿Cómo es? ¿Quién nos engañó a nosotros? ¿Quién nos engañó a nosotros? Que constantemente a la gente hay que estar diciéndole lo que tiene que hacer en la iglesia. Familia Bella,
Hasta aquí Dios me ha ayudado. Deseo que esta palabra la podamos poner en práctica. Deseo con todo mi corazón que podamos crecer en el conocimiento, en el entendimiento, para el que Cristo nos ha trasladado de las tinieblas a su reino. Un fuerte abrazo, familia.